Estamos todos. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante que tiene que ver con desperdicio en los equipos ágiles. Aquí tenemos dos grandes participantes que tienen puntos de vista un poquito diferentes y eso creo que va a ser muy atractiva la plática. Pero antes de comenzar quisiera poner un poquito de la gente que nos apoya en este podcast. Iniciamos con Jorge Heras, uno de nuestros compañeros que da servicios de consultoría de agilidad empresarial. También tenemos a nuestro buen amigo Luis Pavel, que professional coaching, personal coaching, agile coaching y que trabaja en estos temas. Tenemos pero un video que les voy a presentar ahorita rápido, que es de un podcast que viene en camino. También quisiera presentarles otro video de una página para teclados personalizados y mecánicos, que es y por último, lo que es por cobrar, que es uno de los servicios de SaaS que tenemos en Jado for Enterprise. Perfecto, bienvenidos todos. Tenemos aquí también ya donde está nuestro compañero Jorge y le cedo la palabra a Luis Cabanillas para que nos platique del tema de hoy. Bienvenido, Luis. Gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches. El tema de hoy va a ser hablar un poco en términos generales y, bueno, yendo a cosas específicas, a cómo se vaya dando la discusión sobre el desperdicio en equipos ágiles, ¿no? Definiendo desperdicio como aquellos factores, procesos, pasos, herramientas incluso que nos hacen un poco más lentos, si esa es una forma más sencilla de digerirlo, y que nos llaman a optimizar lo que estamos haciendo, ¿no? Vamos a estar recorriendo un poco sobre los diferentes tipos de desperdicio que nos encontramos comúnmente en equipos de software, como el trabajo no completado, como features adicionales que a lo mejor los clientes no han sugerido ni quieren, los handoffs, el context switching, los retrasos, defectos y demás. Entonces, en torno a eso va a girar la discusión y la idea sería primero revisar algunos de los más comunes y de ahí ver cómo es que los podemos minimizar o tratar de evitar por completo. Es muy difícil eliminar desperdicios, pero al menos hay opciones que tenemos para eficientar un poco nuestro value stream, ¿no? Entonces, alrededor de eso va a girar la conversación hoy. Entonces, ¿quién quiere abrir pista con las primeras impresiones de desperdicios? Creo que le toca a Diógenes. El primer tipo de desperdicio que me toca,
vamos yéndonos un tantito a las definiciones. Me gusta mucho cómo vienen las definiciones por parte desde el Toyota Way of Quality. En su tiempo, Taiichi Ohno, y se ha hecho referencia al día de hoy, las palabras de Muri, Mura, Muda. Muri siendo que es desperdicio por ser irracionales. Mura es desperdicio por ser inconsistentes. Y Muda, desperdicio en los resultados. A partir de esas tres palabras, lo toma Deming en su ciclo de Plan, Do, Check y Act, tomando el plan como evitar el desperdicio irracional. El hacer es el evitar el desperdicio por inconsistencias. El revisar o el check, evitar el desperdicio en los resultados. Y la acción y el act, que te lleva a revisar las acciones previas, ¿no? Para repetir el ciclo. Trasladado a Ágil, pues vemos que la sesión de refinement en un equipo de Scrum, pues es aclarar todo, es evitar el desperdicio de que el Product Owner esté pidiendo lo que el usuario quiere y escuchar de vuelta que los desarrolladores entiendan lo que el usuario quiere. Más allá de la planeación en el refinement, y es lo que yo más valor saco del refinement, es que haya una comprensión homogénea de lo que se quiere hacer. Que todos entendamos qué se quiere hacer. Más allá que el estimado, para mí el estimado es un subproducto del refinement. El hacer, pues bueno, es evitar la inconsistencia y es lo que me costaba mucho trabajo. Por eso manejaba, en muchas ocasiones hemos hablado de Kanban y Scrum. En Scrum tienes tu backlog fijo o debes tener un backlog fijo. Entonces, en cuanto llega el Product Owner, Management, Bugs, defectos, la vida, etcétera, y te mueven mucho el backlog, hay mucho desperdicio porque dejas mucho trabajo por hacer. Entonces, tu rutina del do, de cómo haces las cosas, debe evitar el desperdicio de la inconsistencia. Y al final, haces tu revisión, tus demos, tus retrospectivas, para revisar y evitar retrospectivos en los resultados. Que hablábamos en otras ocasiones, si las personas de calidad son necesarias o no en el equipo, cómo mantienes la calidad del producto si no hay estos elementos, etcétera. Pero aquí quiero enfocarme a que lo más importante es que una vez que terminas el sprint, no tengas, el trabajo esté terminado, no haya errores, no haya cosas que corregir. Y yendo un poquito más a eso, decía uno de los coaches más famosos, o de los que yo he seguido, decía, le preguntaban, ¿cómo se administran los bugs en los equipos de Scrum? ¿O cómo administras bugs en equipos ágiles? Y la respuesta era bien sencilla. Si estás administrando bugs, tienes otro problema. Entonces, esos son evitar los errores al hacer las cosas. Tienes que plantear un equipo que no genere bugs y revisar cada uno de los bugs y tratarlos de manera especial por cualquier medio o práctica que recomiendes. Entonces, bueno, más adelante me gustaría ver por dónde va la plática, pero quería definir esos tipos de desperdicio por ser irracional. Muchas veces son las políticas organizacionales que no se pueden cambiar, por ser inconsistentes, no seguir las propias reglas del equipo y evitar el desperdicio en los resultados, que con eso te ayudas la retrospectiva y los demos. Gracias, bueno. Diógenes. Luis Pavel. Bueno, un área de desperdicio que me llama mucho la atención, yo no me quiero meter tanto a la definición, porque en realidad mucho de lo que Diógenes comentó estoy de acuerdo. Es más en la manera en la que se expresa el desperdicio en los marcos de trabajo que platicamos, ¿no? en esta área, ¿no? Cada uno maneja el desperdicio de diferentes maneras y de hecho se enfoca en diferentes partes del desperdicio, en mi opinión, como base, ¿no? Sin embargo, el equipo pues ya toma sus prácticas particulares para manejar el desperdicio. Algo que platicamos la semana pasada era Kanban, creo que era la semana pasada, ¿no? Kanban
reduce el desperdicio de no utilización, ¿no? Y me llamó mucho la atención eso, no el downtime, no hay downtime, ¿no? El flujo es lo más importante. No es el único desperdicio que trabaja, pero otro desperdicio que trabaja Scrum, por ejemplo, que me llamó mucho atención es la desutilización del talento, ¿no? Que se nos olvida mucho que no listamos normalmente. Ese es un desperdicio grandísimo, que es escuchar al equipo, las capacidades que tiene y desarrollarlas también. Y creo que a lo que voy, vaya lo quiero ligar a ver si entramos en esa área, porque está interesante. Me llamó mucho la atención en la plática que tuvimos de si necesitamos ingenieros de QA engineers para que se dé la calidad. Creo que está relacionado con esto, ¿no? Un poquito, y no sé si quieran platicar un poquito de Lean, porque Lean realmente en lo que se basa Lean es pues, en la reducción de los desperdicios. Ese es su enfoque, ¿eh? Solo quería poner esos 3 áreas en la mesa, no olvidarnos de platicar de Lean, no nomás despegado todo lo demás, y cómo los diferentes marcos de trabajo hacen visible el desperdicio, ¿no? Porque eso es lo que más nos ayuda de esos marcos de trabajo, ¿no? De que sean palpables para poder hacer algo con ellos. Hay fórmulas que mejores prácticas, o más bien buenas prácticas, porque mejores prácticas todavía no los conocemos, sigue cambiando el área, seguimos aprendiendo más, seguimos siendo mejores. Pero quería por lo menos poner estas 3 cosas en la mesa para poderlas platicar. Y Excelente, creo Luis. que proponemos el que sigue, o tú, Fernando. Sí, yo creo, Sergio. Sí, bueno, creo que la respuesta más obvia de cómo gestionar es no creándola, pero creo que para llegar ahí es un camino difícil, complicado. ¿Cómo se hace para tener? Creo que la forma más fácil era, como decía, no creándola, pero se necesita un equipo muy maduro. ¿Cómo haces si no tienes un equipo tan maduro para llegar ahí a eso? Es más pregunta que comentario lo que tengo para el foro. ¿Cómo haces? Porque si decimos, pues no la crees, o ten un equipo suficientemente maduro para que él no cree el desperdicio, o sea mínimo, creo que si lo haces con cualquier equipo, te vas a llevar una sorpresa no muy agradable. ¿Cómo haces para llegar a ese nivel de madurez del equipo? Y que también el equipo lo acepte, porque creo que si tú, no importa el seniority, si a un equipo le dices, ¿sabes qué? No vas a tener QAs, tú tienes que encargarte de la calidad, te va a decir, no, yo programo, yo tiro código, yo me encargo que sea bonito, que sea legible, que sea reutilizable, pero de que la calidad, eso le toca a otro, ¿no? O sea, no, yo quiero a alguien que me diga dónde me equivoqué, me lo señale y ya luego yo otra vez lo pongo. O hay equipos que incluso necesitan tener ese desperdicio para sentir que tienen algo que hacer después. Desde su perspectiva, ¿cómo lo ven? Creo que es más duda que comentario lo mío. Excelente, Jorge. Perfecto, yo voy a tratar de continuar un poco con lo que comenta Sergio, pero al mismo tiempo voy a desviarme un poco, o no sé si mucho, del aspecto técnico de los desperdicios. Y si bien es cierto, muchos desperdicios tienen que ver con defectos, con tiempos de espera, con switch de tareas. Hay otros que tienen que ver, por ejemplo, y me refiero a los desperdicios de Lean, por ejemplo. Hay otros que tienen que ver con funcionalidad que no se necesita, procesos que no se necesitan, trabajo parcialmente terminado. Y desde mi perspectiva, muchos o la mayoría de esos desperdicios tienen que ver con supuestos, es decir, con suponer que algo va a suceder. Por ejemplo, como equipo o como individuos podemos suponer que una funcionalidad va a ser necesaria. Entonces le invierto mucho esfuerzo,
y energía para que esa funcionalidad quede completada, pero no estoy seguro si va realmente a ser necesaria en el mercado. Puedo suponer que al completar mi código la calidad va a estar elaborada, o puedo suponer que alguien se va a hacer cargo de la siguiente fase en cuanto yo termine lo que tengo que hacer. Entonces, todo eso pues tiene que ver con supuestos. Y hay un factor bien interesante de desperdicio en todo esto, que es el desperdicio por supuestos, el desperdicio por suponer lo que va a suceder. Entonces, continuando un poco con lo de Sergio, ¿cómo podemos llegar a una madurez de esta naturaleza en donde se disminuyen los desperdicios? Se necesita un nivel muy, muy, muy elevado de conciencia a nivel personal y a nivel equipo. Entonces, eso no tiene que ver con aspectos técnicos de los equipos, tiene que ver con aspectos más personales. Entonces, también hay un punto bien interesante ahí de enganche emocional, en donde me puedo enganchar con esos supuestos. Y no necesariamente en mala intención, sino puedo engancharme con enamorarme de mi solución, por ejemplo. Enamorarme de un feature, de una funcionalidad, y engancharme con ella. Y asegurar que eso va a ser necesitado o va a ser usado por los clientes. Entonces, ese aspecto emocional yo lo he visto muy poco en este abordaje de los desperdicios, ya sea de Lean, ya sea de Ágil, de Scrum, de todos los frameworks. Entonces, creo que ese es un punto que también vale la pena abordar de alguna manera. Entonces, la alta conciencia colectiva es un punto que se puede lograr para poder reducir estos desperdicios. Jorge, creo que, bueno, a mí me encantaría, no sé si tengas alguna respuesta para Juan Ladera en el tema de si la creatividad también es o no es desperdicio, el no gestionarla correctamente. ¿Ausente o mal gestionada? Sí, entonces, por supuesto, y eso tiene mucho que ver con supuestos, porque si no gestiono la creatividad y la impulsamos suponiendo que esa creatividad va a tener un resultado y no valido si ese esfuerzo creativo se alinea con el propósito o con los objetivos del producto o del sprint, si estamos en Scrum, pues va a ser mal gestionada, como dice Juan. Entonces, ese es otro aspecto de suposición, ¿sí? Entonces, tiene que ver con lo mismo y totalmente de acuerdo. Y el estar ausente es, pues, suponer que de alguna manera, con un proceso lineal, pues también voy a tener el resultado que necesito y los objetivos que organizacionalmente quiero lograr. Entonces, sigo suponiendo que de esa manera lo voy a conseguir. Entonces, necesitamos algo más que eso, una conciencia que tiene que ver con un componente de atrevimiento y de disrupción. Gracias, Jorge. Yo quisiera ampliar un poquito. De hecho, en el grupo toda la semana hemos estado discutiendo que si QAs, que si cuáles puestos son o no son desperdicios, si se puede manejar o no. Yo creo que un punto importante que quisiera tomar tiene que ver con procesos, documentación, estándares, que a veces estamos tan preocupados por implementarlos que terminamos generando desperdicio en los programas, en los proyectos, sobre todo muchas veces cuando se interactúa con clientes, cuando se interactúa con otras entidades. Coincido mucho con lo que dice Jorge en cuanto a la mentalidad, lo hemos dicho 1 y 1000 veces, el mayor valor de la agilidad está en esta mente ágil, de cómo priorizar el código ejecutándose, el código que aparte te da feedback, como lo aprendí de Luis Cabanillas, el código elegante, el código que es fácil de mantenerse. Pero que este mismo código nos vaya ayudando a evolucionar, nos vaya ayudando
Y creo que hoy por hoy todavía hay una serie de retos que tenemos en donde no nos aventamos a hacer el código hasta que no tenemos bien definidas las especificaciones, la documentación, todo ese tipo de cuestiones que hoy por hoy terminan sobrecargando a los proyectos y siempre la documentación tiene cierto valor, pero nunca más que el proyecto en sí. Entonces, ¿cómo gestionamos esos retos que se nos van presentando? Creo que es algo que debemos de enfrentar como gente que estamos alrededor de proyectos y que estamos tratando de implementar la agilidad. Yo quisiera a partir de ahora abrir un poquito más de como un panel de polémica, de temas, y eso no es desperdicio el QA, Luis. Bueno, retomando un poco lo que repasaba Jorge acerca de la conciencia, ¿no? Sobre el desperdicio, es un punto súper clave, ¿no? Reconocer el desperdicio y muchas veces aceptarlo, pero reconocerlo como tal. Es decir, podemos en un equipo tener QAs o tener procesos que son desperdicio, pero que son necesarios. Entonces, tenemos la conciencia para reconocer que son desperdicio, que no queremos más de eso. Y para mí esa es una pregunta clave, ¿no? ¿Cómo identificar un desperdicio? Casi siempre de una manera relativamente fácil es, ¿quiero más de eso o quiero menos de eso? Si quiero menos de eso, muy probablemente es un desperdicio. Entonces, y ponía el ejemplo en alguna sesión anterior, ¿no? Del daily stand-up. ¿Queremos que dure más o queremos que dure menos el daily stand-up? No, pues generalmente queremos que sea una junta corta, que dure menos. Entonces, desde ahí ya podemos empezar a pensar que es una forma de desperdicio. Necesaria, sí. ¿Va a seguir ocurriendo? Sí. Pero lo ideal, y esto es utópico, ¿no? Nunca vamos a llegar ahí, es que nos podamos sincronizar sin estar en el mismo lugar y en la misma junta, ¿no? No va a ocurrir, necesita ocurrir ese desperdicio, pero lo reconocemos como tal, ¿no? Es decir, nos sirve para decir, no queremos que el stand-up dure más de 15 minutos, por ejemplo. Entonces, en este caso, en el caso de los QAs, mi opinión muy personal es la calidad es siempre necesaria y no la veo como desperdicio, porque agrega valor. Un software de calidad agrega valor. Sin embargo, los roles especializados en eso son una forma de desperdicio, partiendo de la premisa de que, por ejemplo, probar un software de manera manual implica un handoff, ¿no? En la manera más tradicional de hacerlo. Incluso cuando no tienes el rol del QA en el equipo, pero los developers se testean sus features unos a otros, sigue siendo una forma de desperdicio. El handoff existe. Entonces, ¿cómo podemos eliminar y cómo se ha probado que ya se puede eliminar ese handoff? Es con la automatización. Es decir, lo que más pueda automatizar, pues es al final de cuentas algo que puedo optimizar de mi value stream. ¿Cuál es la diferencia con otros roles como el Product Owner, el Product Manager, no sé, el Scrum Master? Es que las tareas que ellos hacen difícilmente, muy, muy difícilmente son automatizables. Es decir, es ahorita, hasta donde yo sé, prácticamente imposible automatizar un proceso creativo, ¿no? De decir, ok, ¿qué necesitan nuestros usuarios? ¿Qué necesitan nuestros clientes? ¿Cómo vamos a darle una solución que sirva? Eso es muy poco automatizable o nada automatizable. Oye, Luis, y una pregunta, digo, tratando de crear aquí un poquito de polémica. Al tener esos QAs, no termina siendo como una red de protección en el que yo me confío y no me preocupo del código porque sé que la red me protege. Yo creo que siendo justos con los developers allá afuera, yo creo que es un poco injusto decir, no, sí, si tienes un QA, a los developers les vale gorro la calidad, ¿no? En realidad no es cierto, en realidad sí se preocupan por la calidad, pero
generalmente el QA es el que eleva la vara, ¿no? Es el que sube la vara de la calidad. Y se tiende a delegarle como ese liderazgo, ¿no? Cuando realmente deberíamos de hacer todos, no solo los developers, todos los que estamos involucrados en el equipo de desarrollo. Entonces, es un poco lo que decía Sergio, ¿no? En donde a lo mejor te encuentras un equipo donde los developers dicen, no, o sea, yo no pruebo software, yo codifico. Y eso es un síntoma de a lo mejor una falta de ownership, ¿no? En cuanto al producto. Porque ahorita, por muy difícil que sea y por muy exigente que sea, a los developers ya se les pide ese engagement a nivel del producto, no solamente a nivel del código y de la solución, sino a nivel del producto, que se preocupen por el cliente, el customer obsession, ¿no? Que Amazon puso muy, muy de moda. Entonces, por ahí va, digamos, mi opinión, y pues abro la mesa de discusión también. Antes que entre alguien más. Perdón, adelante Luis, perdón. Pavel, por favor. No, yo sé que estás preparado, Diógenes, pero aquí voy a estar de intermediario porque fui partícipe de la plática durante la semana, y estaba pensando cómo el ser abogado del diablo y ser, bueno, las dos partes, vaya, me quise un poquito probar mi flexibilidad mental. Una es la positivo, ¿no? Del QA. En esto en específico que comentas, Luis, creo que la descripción del rol y lo que la persona que fue dada ese rol, hay diferencia dependiendo de en dónde te encuentres, en la madurez de tu práctica, ¿no? Y tu madurez como profesional. Entonces hay casos en donde el QA o al QA se le da el rol, pero en realidad se convierte en un coach técnico para el equipo o un coach funcional, ¿no? Y desarrolla, no se crea desperdicio per se en ese momento, aunque sí hay gente, estoy de acuerdo, pero hay una oportunidad de cross-polinar, ¿no? De madurar, de levantar el equipo, no solo levantar el producto y el código y eso, sino levantar el equipo como tal. Que muchos pueden pensar que es, no sé, puede ser el Scrum Master o puede ser un Tech Lead clásico que se le da ese rol. Pero me ha tocado la buena experiencia también de ver que el QA se vuelve ese coach técnico, ese coach funcional, ¿no? Que conoce el producto a profundidad porque lo ves desde una mentalidad diferente. Y crea esa mentalidad diferente en los ingenieros que no lo tienen. En ese momento, ese rol como tal, ¿no? Y la capacidad del rol, creo que no es solo desperdicio, ¿no? Sin embargo, es fácil caer en el desperdicio de que, bueno, una vez que se llega a ese límite, ¿no? Que empieza a perder valor el rol, es momento de retirarlo. Si no llega a ese momento, no tiene el equipo la madurez, un poquito al punto de Jorge, no tiene la madurez de reconocer el desperdicio, ¿no? Que ahora se volvió desperdicio. Bueno, ahora sí estamos perpetuando el desperdicio conscientemente, ¿no? Y a lo mejor tiene algo que ver con lo que Fer trató de poner en la mesa, ¿no? Algunas veces se siente cómodo, ¿no? Para poderte arriesgar a hacer otras cosas, necesitas otras cosas mantenerlas en la área de confort, ¿no? Entonces, a lo mejor, y esa área de confort te permite ir a explorar locuras, ¿no? Si mantienes tu cultura de experimentación. Entonces, situacionalmente eso te puede dar valor o no. Y creo que es importante hacerlo con conciencia. Algo que me ha tocado platicar las últimas semanas, ha sido muy platicado, es en realidad no se reducen o se quitan las dependencias o los riesgos, en realidad reduces el costo de ello, ¿no? Lo más que puedas. Entonces, si el equipo es lo suficientemente consciente puede reducir el riesgo y el costo de inclusive sus propios desperdicios, ¿no? Y creo que un poquito a lo que Sergio está queriendo averiguar. Sí, y con eso no quiero seguir más. Ahí nada más el comentario rápido, creo que la clave es esa fase en la que tú mencionas, ¿no? En donde se llega a un punto en donde, ok, ese rol ya no es necesario.
o sea, obviamente, si tenemos un equipo nuevo que tiene cierta cantidad de desperdicio, no podemos esperar que de la noche a la mañana sea cero desperdicio. Hay un proceso muy parecido a lo que comenta Pavel detrás de para llegar hacia eso. Y por eso era mi punto de la conciencia del desperdicio. Es decir, estamos conscientes de que ese rol probablemente se va a ir cuando lleguemos a cierto grado de madurez. Es decir, idealmente queremos menos de eso, no más de eso. Entonces, por ahí va el concepto del desperdicio, ¿no? Al menos para mí. Bueno, a mí ya no me gusta cómo estamos tomando porque ya pusimos el tema de desperdicio, que es algo muy general, y la pregunta es Sergio en un rol en particular. Y ya lo hemos platicado en situaciones anteriores. Yo lo que quiero es contestarle a Sergio. ¿Cómo avanzas en el tema de desperdicio? Y voy a empezar con la conclusión de la vez pasada. El no tener roles de calidad, el no tener roles de PM, que he visto equipos que son B2B, que no tienen roles de PM, que todo lo usan por telemetría. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo le haces? Con enfoque. La decisión de salir, de deshacerse roles viene siendo una decisión gerencial, pero la decisión de cómo administrar el desperdicio tiene que venir en el equipo, Sergio. ¿Cómo lo haces? Con una meta. Señores, necesitamos reducir el desperdicio, vamos a identificarlo. ¿Qué puntos de desperdicio tenemos? Y eso va a un Scrum, una retrospectiva dedicada al waste, a áreas de desperdicio. ¿Cómo logras un equipo maduro? Saliendo de las preguntas básicas de la retrospectiva, creando tu propia retrospectiva como Scrum Master. A ver, raza, viene el desperdicio. ¿Cuáles son los que tenemos? Estos, vótenle. ¿Cuál vamos a quitar primero? Y a partir de lo que el equipo quiere, en esa retrospectiva, genera una tesis que va a probar en el siguiente sprint, y en la siguiente retrospectiva revisan si la tesis es cierta o no. Antes de ponerle la responsabilidad del desperdicio a un rol, a una persona o a un miembro del equipo, es identificar el desperdicio en cada uno de los equipos, en tu situación individual. ¿Cómo mueves un equipo nuevo a un equipo maduro? Pues, ¿cómo mides la madurez de una persona? Conozco mucha gente de 40 años que no es madura. Conozco mucha gente de 20 años que tienen sesgos de madurez. Es muy complicado. Tienes que manejar metas intencionales y guiar las retrospectivas para que esas retrospectivas y el follow-up que haces de la retrospectiva siga esas metas. Y la introducción de la siguiente retrospectiva es, señores, en la sesión pasada hablamos que íbamos a reducir esta unidad de desperdicio. ¿Cómo nos fue en esta retrospectiva? ¿Lo logramos o no? Y va a ser muy individual de tu sprint, muy individual de tu proyecto, del equipo que tienes, etcétera. Más allá de los roles es identificar dónde está tu desperdicio. Y bueno, como ya se nos está acabando el tiempo y puede que sea la última vez que participo, quiero dejarlo de nuevo regresando a Taiichi Ohno. Él, en su cita, él decía, el desperdicio es un crimen ante la sociedad, más que una pérdida de negocio. ¿Qué quiere decir? El desperdicio, en cualquier manera, es una ofensa al mismo equipo. A mí me tocó un equipo en el que íbamos a entregar una dependencia técnica, obligó a recortar el scope, y me tocó estar en la junta donde iban tachando todo el scope que no se iba a hacer. Todo el trabajo que ya hemos hecho y no se iba a liberar. Terminamos con el 20% del producto. 10 equipos de Scrum trabajando en manera escalada, con más de, en lo que yo llevábamos más de 8 sprints. Imagínate que te quedas con 2 sprints, o en un caso promedio, hubo equipos que todo lo que hicieron durante todo el año se tiró a la basura y ya no eran parte del release. Ese tipo de desperdicio es criminal. O sea, entonces, ese es un proyecto escalado. Yéndonos a lo individual, es como Scrum Master, tú manejas el ritmo de tu equipo, tú manejas de qué quiere hablar el equipo, y si quieres manejar el desperdicio, déjaselo al equipo, confía en el equipo, más allá del rol. El rol te lo va a quitar el management. El management va a decir, ya no queremos a los córranlos.
Y entonces va a haber una crisis y va a hacer que los desarrolladores tengan que cambiar para mantener la calidad del código sin ese rol. Es muy difícil que el mismo QA diga, ¿saben qué, raza? Ya me voy porque no me necesitan. Eso no lo he visto que suceda muy frecuentemente, pero va a ser de management. Toma las herramientas que tienes, toma tu equipo, haz retrospectivas, haz experimentos, trabaja con esos cambios. Gracias. Fer, no sé si tenemos tiempo para entrar aquí en la discusión. Tú dime si sí. No, de hecho, a mí me gusta este tema y yo quisiera, ¿cómo se llama? Dejarlo abierto, que sigamos discutiendo por un rato, mientras nos sintamos cómodos. Adelante. Va bien. Algo interesante que tocaste, Diógenes, no estoy completamente de acuerdo con lo que comentas, ¿no? Realmente el rol y me voy a sesgar al rol del Scrum Master, porque terminó el tema en el rol del Scrum Master, como el habilitador para el hacer visible, tal vez, ¿no? ¿Cómo se llama? Confrontar los desperdicios. Bueno, en la guía original de Scrum, ¿no? Sí, ya brincamos de rol de QA a Scrum Master. Es igual. Vamos a terminar que no necesitamos a nadie. Quisiera decir que Jeff Sutherland es uno de los co-creadores, fundadores de Scrum. Acaba de aventar una bomba. Hace 4 semanas tiró una bombita diciendo que cuando originalmente se diseñó el rol, estaba diseñado para hacer un rol de medio tiempo, ¿no? Y ahí cada quien quede con ¿no? Y se logró una gran discusión al respecto. Invito a todos a leerlo. Mucha experiencia para un lado, para el otro, etcétera, etcétera. Sin embargo, no es a lo que quería hacer verdaderamente alusión. Es la nueva guía de Scrum. El Scrum Master no se queda en el equipo. En la original era protege el equipo, pequeño silo en contra de un ambiente que está en contra de la agilidad, ¿no? Y en la nueva, digamos, el más nuevo de las guías, si solo nos sesgamos a Scrum, ¿no? Porque hay un mundo más allá de eso. Vas a ser un evangelista prácticamente de agilidad a nivel organizacional. Y eso va más allá de management. Ya tratar a management como algo que está no relacionado con el equipo. Realmente no nos permite atacar todo lo que está fuera de nuestro control, ¿no? Un poquito lo comentaste en las retrospectivas. Si haces una retrospectiva enfocada, llegas a las acciones que están dentro de tu control, todas las que están en tu influencia, fuera de tu influencia, ¿no? Todo lo que está fuera en tu influencia y más allá, eso es importantísimo. De hecho, son los desperdicios sistémicos gran parte del tiempo, ¿no? Ya no es el equipo, ya no son las prácticas, ya no es el rol siquiera, ¿no? Y el poder tener esa visión más grande que el equipo, yo creo que es importante. Y ya nos lleva a temas de coaching inclusive, ¿no? En donde ya la organización tiene que reflexionar y ver sus propios desperdicios. No quisiera tal vez desviarnos a algo tan grande, pero me gusta este tema en el sentido de que tiene muchas áreas, muchas aristas realmente, ¿no? Y deberíamos, en mi opinión, de atacar tal vez algunas que sean de carácter interés público, tal vez. Sí, más que tratar de atacar la generalización, ¿no? Porque es muy difícil de que sea útil para el público, en mi opinión. No, está súper interesante y me gusta, ¿no? Sobre todo cuando estás en una posición, como dicen, de management, tú dices, ¿cómo me ahorro? Pues quito los QAs y ya le bajé el presupuesto. Pero si yo llego mañana y le digo al equipo, el próximo sprint no tenemos QAs, es su responsabilidad que todo funcione bien. Se van a motinar. O sea, voy a tener un motín en el equipo. ¿Cómo los llevo hacia allá? Y luego, ¿qué hago con los QAs? ¿Qué le digo? Oye, ¿sabes diseñar o sabes programar? ¿Cómo te sale el café? ¿Cómo manejas ese tipo de cuestiones? ¿Cómo lo bajas hacia ellos? ¿Cómo los motivas? Voy a intervenir acá y me gustaría escuchar la posición de todo lo que hemos platicado de Jorge. Sí, fíjense que estoy escuchando, ahorita como que me metí cuchara ahí, ¿no? Como que nos estamos enfocando en roles, ¿no? Y ahorita lo que comenta Sergio está interesante porque, pues, vaya, como ¿para qué me desharía de roles? Yo creo que sería la primera pregunta. Entonces,
independientemente de los roles y la estructura que exista, porque vaya, si hay un Scrum Master, si no hay, si estamos usando Scrum o Kanban, va a depender de la situación muy particular de cada organización y de cada equipo. Entonces, si hablamos de desperdicios en general, yo siento que es importante que podamos, como decía Luis hace rato, reconocerlos, pero primero observarlos. O sea, ¿qué significa desperdicio? ¿Cuáles son para empezar? Y claro, no nomás los del Lean, pero ¿qué significa un desperdicio para nosotros? Si estamos hablando a nivel equipo, el poder observar que hay al menos uno o más desperdicios, creo que es lo que nos va a dar la pauta para poder gestionarlos. Bueno, yo no le llamaría gestionarlo, ¿no? Yo le llamaría poder reducirlos de alguna manera. Entonces, ¿cómo le hacemos? Creo que, Kanban creo que nos aporta un par de herramientas interesantes para poder observar desperdicios, ya sea que sea un equipo autoorganizado, autogestionado, gerenciado, alguien tendrá que hacerlo, ¿no? Dependiendo de las condiciones. Pero el observarlo, y creo que Kanban nos da buenos elementos, creo que es el primer paso. Ya sea que haya cuellos de botella, es asombroso, ¿no? El hecho de tener un tablero Kanban en lo que sea que estemos haciendo, ya sea desarrollo de software o cualquier tipo de actividad, nos puede revelar muchas cosas de las que no somos conscientes. Entonces, creo que sí necesitamos ayuda para poder generar esa conciencia de la que yo mismo hablaba hace rato. Entonces, el propio equipo muchas veces no tiene ese nivel de conciencia. Y no es que sea un mal equipo, simplemente lo está haciendo inconscientemente. Y en esos casos, es posible que sí se ocupe ayuda pues, de alguien que intervenga. Puede ser ya sea un Scrum Master, ya sea un manager, ya sea alguien de procesos, algún coach externo, algún mentor, pero el apoyar a los equipos en revelar los desperdicios creo que es clave. Y eso es un punto que muchos equipos no lo tienen. O sea, tienen ¿Qué detona la búsqueda de desperdicio? O sea, ¿qué pasa normalmente que dices vamos a iniciar este journey? Yo creo que ahí, al menos en mi experiencia, ha sido el sentirnos ineficientes, ¿no? O sea, el sentir que no estamos llegando, o si nos ponemos deadlines por alguna razón, no estamos llegando a los deadlines, o estamos reaccionando tarde al mercado. Ese tipo de cosas te pueden llevar a querer saber más. Y querer descubrir en dónde en mi proceso o en mi value stream está mi cuello de botella, ¿no? Y trabajar en ese cuello de botella. Y es un poco la parte que comentamos también en la semana del Theory of Constraints, ¿no? De encontrar el cuello de botella, seguir ciertos pasos, digamos, para que el cuello de botella se mueva a otro lado, ¿no? Y ir sobre el siguiente, optimizar, y así nos vamos, ¿no? Pero al final de cuentas lo que detona, yo creo, es muchas veces es hasta incluso pudiera decir que hartazgo, ¿no? El hartazgo de, oye, pues siempre estamos corriendo, no llegamos a tiempo, el mercado nos demanda algo y reaccionamos, pero reaccionamos tarde, estamos perdiendo clientes y demás. Yo creo que mucho de eso es parte del detonante, ¿no? Desafortunadamente, sí. Al menos a lo que yo he visto, va derivado de una bronca. Ya que tenemos una bronca, la atendemos y empezamos a ver dónde están los desperdicios. Desafortunadamente, que no debería ser así, pero eso sería una idea. Entonces, Sí, ahí lo momento, importante es ser proactivos, ¿no? Vaya, todos. Algo interesante, nomás rápido, Sergio, para ir contigo. Algunos tenemos la ilusión de que las métricas es lo que nos va a mostrar o no nos va a llevar a ese momento donde queremos visitar desperdicios. Sin embargo, si las
las métricas, lo que mides es lo que observas, ¿no? Y realmente estás dejando de ver algo importante. Entonces, por lo menos quisiera sugerir que visitemos lo que estamos midiendo, lo que estamos observando, y al punto de Jorge y ahora de Diógenes, me hizo reflexionar, Jorge, es la definición de qué es desperdicio. Para nosotros nos puede llevar a evaluar eso que estamos observando y midiendo. Buen punto. Muy bien. ¿En qué momento es un desperdicio o no? Porque, bueno, sí, las métricas te llevan, ¿no? Y te pueden decir, pero las métricas te pueden engañar diciendo, no, pues vas muy bien. O sea, tu burn down está parejito, pero el software no funciona. Entonces, ¿en qué momento es un bug? Porque sabemos que si tienes un feature que te revienta producción, pues eso es algo que tienes que atender sí o sí. Pero ¿en qué momento es desperdicio y en qué momento es un bug? ¿O en qué momento se unen los dos? Okay. ¿Cómo lo puedes ver ahí? Cuando tienes un bug, todos los bugs son desperdicio. Sí, totalmente. El detalle es qué haces con ellos. Si tienes tantos que tienes que dedicarle tiempo a administrarlos, tienes un problema mayor. Si tienes uno que te causó un stop, entonces hay sesiones, por ejemplo, en Kanban no prescribe la retrospectiva. Entonces yo uso algo que se llama el postmortem. Cuando tenemos un bug severidad 1 que nos paró la producción y todo, a ver, señores, se paran después de hoy, en lugar de stand-up, vamos a tener un postmortem. Revisamos. Kanban le llama diferente, pero sí tiene. Bueno, revisamos qué pasó con este evento. O sea, no es por la retrospectiva de Scrum es por un periodo de tiempo. Entonces yo hago un postmortem con este bug. ¿Qué pasó? ¿Por qué tronó? ¿Qué falló? ¿Qué vamos a hacer para que no suceda? ¿Quiénes fueron los responsables? Y a veces, dependiendo del equipo y la organización en la que estoy, pongo los nombres de los responsables y a veces no. Cuando es una organización muy grande donde se maneja mucho la culpa, escondo los nombres de los responsables. No pongo a alguien de pruebas, un desarrollador. Si un manager, si un higher up le pica, va a encontrar quién fue. Ahorita que tengo un equipo chiquito, pues pongo nombres porque el de nóminas, pues tú eres pues Raúl es el de nóminas. Oye, no, pues es que tronó, es que la persona de pruebas no probó bien, no probó esa área y está cubierta en los casos. No, pues fue Pradip el que no probó porque es el de pruebas. Entonces ahí sí ponemos nombres porque es muy obvio, ¿no? Entonces ponemos los nombres, pero sin culpa. La culpa es del equipo y el aprendizaje debe ser del equipo para que no suceda en un futuro. Pero eso es cuando tienes un bug tan importante que tienes que decir, paremos todo, vamos a arreglarlo. Una vez que lo arreglamos, ahora sí, ¿qué pasó? Y es algo, procuro hacerlo con cosas muy serias, ¿no? Y puede ser un bug prioridad 4, pero ¿saben qué? Lo vio el CEO, lo vio el jefe. Bueno, sí, ahí en mi experiencia creo que se puede, bueno, incluso en el DevOps Handbook, ¿no? Se proponen los blameless postmortems, ¿no? No hablas para nada de quién fue el responsable, porque no vale, o sea, es una forma de desperdicio también para el postmortem, ¿no? No importa quién fue, lo que importa saber es cómo sucedió y cómo podemos evitar que suceda en el futuro otra vez. Entonces, a mí me ha tocado ser parte de este tipo de reuniones en las que incluso yo las he facilitado en una forma en la que les digo, ¿sabes qué? Aquí el hubiera no existe. Exacto. Si me dices, es que hubiéramos, lo paro en seco. O sea, ¿por qué? Porque a lo mejor esa idea que tú tienes puede ser parte de cómo evitarlo en el futuro, pero es muy importante la forma en que se maneja ese tipo de discusiones, ¿no? Entonces... Me apena y voy a tener que cortar 2 minutos cierre de cada uno, pero antes de ver esto, igual este tema nos lo llevamos a la semana que viene. Me encanta el tema de evitar, es un tema de optimización, de ejecutarse como mejora continua, más como solución a una problemática que ya tenemos en sitio. Y la otra, yo no sé qué tanto tiene que ver, pero me encantó. Recuerdo que posteamos algo que decía
hace años, Scrum era lo más ágil y de repente ya lo siento pesado, ¿no? Y entonces es esa evolución de que estamos buscando cada vez ser más eficientes, cada vez entregar código más rápido y al final lograr los objetivos, porque los procesos tienen un sentido y cuando nos enamoramos demasiado del proceso y nos olvidamos que el objetivo es producir un código, entregar un producto, etcétera, empezamos a meterle desperdicio sin querer en todo el proceso. Si les parece, cerramos Luis, Jorge, Diógenes, Sergio y Pavel, si quieres comienza tú. Ya tengo la idea, de hecho voy a salir de algo que comentaste tú, me llamó mucho la atención, si me permites. Es el caer en la realización de que todo lo que no entrega valor es desperdicio y saber qué es valioso creo que es el paso número 1, ¿no? Pues, si es entregar rápido, bueno, eso es parte del valor, ¿no? Es entregar lo correcto, eso es parte del valor. Creo que deberíamos de irnos, o por lo menos sugeriría irnos con esa consigna, ¿no? El voltear a nuestros equipos con los que trabajamos y preguntarles qué es valioso para ellos, ¿no? Nuestros usuarios, nuestros clientes, qué es valioso para ellos y desde ese punto de vista positivo, tratar de quitar el área negativa que nosotros llamamos aquí desperdicios, ¿no? Que puede ser proceso, puede ser roles, ¿no? Que nos apasionamos ahí con ese punto. Puede ser todo, pero enfocarnos en el valor, no en el desperdicio, si es posible. Sí. Bueno, a mí me llama mucho la atención lo que hablamos de la retrospectiva. A mí, yo interrumpo mucho cuando se ponen a hablar del hubiera. Decía mi abuelo que en paz descanse, el hubiera es la conjugación del verbo se chingó. Y es el what's next. ¿Qué vamos a hacer a continuación? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? No lo probé, es que no estaba en la historia. Está bien, no estaba en la historia. Pero ¿cómo lo vamos a arreglar? ¿Cómo vamos a arreglar este problema? ¿Cómo vamos a hacer que no suceda de nuevo? ¿Qué sigue? Y depende de... Caemos en la falacia de la generalización haciendo relación a Pavel, porque para ser específico necesitas tener un equipo. Ya que tienes un equipo eres específico, pero ahorita que estamos dando recomendaciones y siendo muy abiertos, creo yo que tenemos que que generalizar un poco y ya cada quien va a tener que adecuarlo a su realidad. Pero el tema de desperdicios da para mucho, espero que lo retomemos la próxima semana y que tengan buena noche. Cabanillas. Ok. Bueno, yo me quedo con la parte de lo clave que es estar consciente de los desperdicios, un poco lo que decía Pavel, saber identificar qué es valor y qué es desperdicio. Y yo creo que el mensaje principal, al menos de mi parte, es lo mismo que igual venía diciendo hace poco, ¿no? Es muy difícil ir de una situación en la que tienes ciertos tipos de desperdicio y reducirlas a cero en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Eso es, por ejemplo, el decir mañana ya no vienen los QAs, obviamente es un cambio que lleva un proceso, ¿no? Entonces, es parte un poco de esa gestión que tiene que suceder. Sin embargo, el tener la conciencia que hay desperdicios en nuestro proceso y que queremos menos de algo y no más de esas cosas, yo creo que nos van a ayudar a tener rumbo, ¿no? Como ponía el ejemplo, ¿no? del stand-up. Muy necesario, pero no queremos más de ello. Entonces, ese es un poco, yo creo, la forma de pensar con respecto a los desperdicios y ser muy críticos, ¿no? Y no tenerle miedo, ¿no? A decir, oye, pues, o sea, el Scrum Master es una forma de desperdicio. ¿Por qué? Porque el Scrum Master, su objetivo es volverse obsoleto el mismo. Su objetivo final es ser innecesario para el equipo. Entonces, casi por definición, se vuelve, es un desperdicio por concepto, ¿no? Porque su meta es eliminarse a sí mismo, si lo quieren ver de esa forma, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos así
que es muy difícil verlos en el equipo. Yo creo que hay que tener cierto pensamiento crítico ahí para perderle el miedo a esas ideas, ¿no? Gracias. Jorge. Los desperdicios son escurridizos y desafortunadamente no siempre son observables. Y muchos de ellos no los observamos a simple vista. Y por lo regular, y otra vez desafortunadamente, emergen cuando hay problemas. Entonces, mi aportación aquí sería no se esperen a que haya un problema o varios para poder identificar los desperdicios. Entonces, podemos empezar con algo muy sencillo, con empezar a hacer pausas e identificar a cuáles son las situaciones que nos pueden causar retrabajo, que nos pueden causar esperas, retrasos. Hay muchas formas. Algo muy práctico es basarnos en los desperdicios de Lean. Es una guía sencilla. Hay muchas formas de hacerlo y creo que el tablerito Kanban nos puede ayudar a revelar muchas cosas. Entonces recuerden, si no los atrapamos, se nos van a escabullir. Entonces hay que ponerles atención y no se esperen a que haya problemas. Gracias, Jorge. Sergio. Sí, muy rápido lo mío. Creo que lo mío es más para mandarle un mensaje al equipo que me está viendo. No crean que estoy aquí buscando a ver cómo me deshago de ellos. Al contrario, los quiero mucho a todos los QAs. Esténse tranquilos. A los desarrolladores sí me gustaría que prestaran un poco más de atención a todo esto. Pero bueno, y en segundo me gustaría nuevamente mandar ahora sí un saludo a Luciano que nos está viendo. Espero que te esté gustando mucho lo que estás viendo y estés aprendiendo. Y a un tal Milton, algo así, también sí, por ahí me pasaron el recado. Todavía no sé bien cómo es. Muchas gracias y espero que podamos seguir con este tema que es bien interesante y es sumamente importante en todo esto. Por ahí hay un par de teorías que tengo sobre los QAs que después ya lo platicaremos. Gracias. Pavel, no, digo, aportaste, pero no sé si quieras cerrar con algo. Claro, que nunca es mejor momento que ahora para revisar el valor y el desperdicio, ¿no? Y a través de, igual, a la luz del valor, si no tienes un modelo, un método para encontrar desperdicio, a la luz del valor es más fácil verlos, ¿no? Yo agradezco mucho Jorge, Luis, Diógenes, Sergio, Pavel, siempre aprendiendo mucho aquí. Para mí así inició el foro, así continuamos. Gracias por acompañar. Yo quisiera cerrar con el punto del valor. O sea, tenemos que detectar cuál es el valor. Me gustó como lo resumiste hace rato, Pavel. Si es entregar rápido, si es entregar con mucha calidad, si es entregar lo más cercano a la perfección, si es aprender en el proceso, etcétera. Y sí ir quitando poco a poco todo lo que no agrega ese valor. Yo sí, yo traigo un recorrido muy interesante en todos estos temas de agilidad y es un tema de no regreso, ¿eh? O sea, yo aprendo y sí, sobre todo la mentalidad ágil, gracias, es un tema de no regreso y es un tema de no regreso porque realmente es de voltear a ver y decir cómo es posible que estábamos haciendo eso de más, cómo es posible todo. Entonces, muchas gracias, creo que fue de mucho valor ahora, nos pasamos, regresamos a la hora, pero creo que vamos bien. Gracias. Gracias, Oscar, por escucharnos. Gracias, Juan. Luciano, también saludos. Y estamos platicando el miércoles a la misma hora, a las 8, la semana que viene. Cuídense, bye. Buenas noches.